¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a contar algo muy personal. Es un video un poco distinto porque acá les voy a comentar el tema de cómo es que yo superé el fallecimiento de mi papá. Y básicamente este fallecimiento fue muy rápido, fue inoportuno. Eso ocurrió aproximadamente hace 11 años. Nosotros estábamos viajando en la carretera, estábamos manejando, estábamos haciendo una competencia. Yo hacía en ese entonces motocross. Estábamos yendo a un campeonato de mi país. Entonces, en una curva había un tráiler, un camión que estaba rociando aceite por delante nuestro. Pero nosotros no nos dimos cuenta de eso porque empezó a llover mucho. Entonces esa mezcla del aceite con el agua pues es malísimo. O sea, es como agua y jabón. Estábamos en la carretera, hubo una curva y pues nos accidentamos, nos chocamos de frente con una, una minivan, una Mercedes. Producto de este accidente, mi papá resulta que tenía un tumor en el pulmón, el cual reventó e hizo metástasis. Para entonces no sabíamos exactamente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, después de muchos análisis, muchas cosas, pues llegamos a esa conclusión, ¿no? Y después de 2 meses, un poco menos de 2 meses de ese accidente, pues mi papá falleció. Fue algo muy duro para mí. Lo afronté en ese momento bien, fuerte, pero después de meses es que yo sentí ese enorme, enorme vacío y esa falta, ¿no? De mi compañero, de mi, técnicamente mi mejor amigo, de la persona con la que yo compartía todo. Y pues me afectó muchísimo. Al punto de que en un par de ocasiones pues intenté yo quitarme la vida y porque no podía llegar a tener las cosas que yo quería. Eh, Estaba muy confundido. eh, Sentía que él había dejado la valla demasiado, demasiado alta por todas las cosas que estaba haciendo, por los sueños que él me había cumplido, por los sueños que habíamos cumplido como familia. Entonces, pues agarremos y yo empecé la universidad. Producto de la universidad empecé a viajar, a conocer muchas cosas. Empecé a cumplir sueños, ¿no? Que se convirtieron al final en metas. Me enfoqué mucho, mucho en mí. Y también algo que me puse a pensar en todas las cosas positivas y en las cosas que realmente le gustaban a mi papá hacer. Nosotros éramos muy compatibles, entonces de cierta forma yo sabía y disfrutaba mucho las cosas que hacía. Entonces agarré y le dije pues a mi papá, o sea, hablando conmigo mismo, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Te voy a prometer que sea lo que sea, voy a hacer las cosas que realmente me gusten hacer, ¿no? Y todo lo que haga voy a hacerlo con amor, con convicción y porque yo sé que tú vas a estar junto conmigo cuidándome a mí, a mi hermana y a mi mamá. Y fue desde entonces que empecé a trabajar en qué, en mí. Empecé a cambiar mi ideología, mis pensamientos, mi manera de ser, mi forma de ser. Empecé a cambiar para mejorar eso, para ser una mejor persona, para ser una mejor versión y para ayudar a otras personas también. Entonces ahí fue que empecé mi proceso de aprendizaje, de dejar absolutamente todo y literalmente empezar con nada. O sea, cero. Tenía $200 en mi cuenta de banco y nada más. Ni siquiera tenía cuenta de banco. Tenía $200 cash. Todo cambió. Después de eso empecé con mentorías, empecé con cómo desarrollarme yo como persona, como ser humano, cómo convertirme en un hombre
que realmente se admire y se respete y diga, estén orgullosos de verme. Entonces empecé a hacer todas esas cosas, empecé a pagar, empecé a entrenar, empecé a hacer todas las cosas que en algún momento mi papá me decía que haga y no las hacía de forma seria. Las empecé a hacer. Y no las empecé a hacer por un tema de que, ay, ahora que no estás lo voy a hacer. No, lo empecé a hacer por un tema de que yo entendí de que tengo que hacer esto por mi bien. Porque alguna vez mi papá me dijo, y eso me gustó muchísimo, y me dijo, pues tú no sabes el gran cariño y el gran amor que los padres tienen por sus hijos. Yo siempre fui muy malo en el colegio, la verdad, muy malo. Nunca tuve buenas notas ni nada, pero alguna vez mi papá me dijo, hijo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Si yo pudiese leer, o sea, si yo pudiese leer tus cosas y transmitirte toda esa sabiduría, toda esa experiencia y todo eso, lo haría. Entonces cuando él me dijo eso, yo me puse a pensar, ¿no? En el tremendo amor y cariño y me puse a pensar en el inmenso amor, cariño que él me tenía a mí, le tenía a mi hermana, le tenía a mi mamá, ¿no? Y me puse a valorar mucho más las cosas que yo hacía. Fue ahí cuando realmente entendí lo que es amar a alguien de forma incondicional, sin que nada te importe. Entonces fue desde entonces que yo empecé a tomar las cosas mucho más en serio. Todas las cosas que yo hacía, que hago hasta el momento, las hago con mucha convicción, con mucho amor y sobre todo con mucha dedicación, porque también me pongo a pensar en que de repente algún día voy a ser papá y tengo que predicar bajo ejemplo. Entonces yo tengo que convertirme en mi mejor versión. Yo tengo que realmente hacer las cosas que muchas personas necesitan saber. Entonces yo me voy a convertir en ese camino que muchas personas a veces nunca ven. Entonces, de esta forma yo siento que he superado la muerte de mi papá, ¿no? Teniendo un muy bonito recuerdo de él. Y no sé, ahora teniendo a mi mamá, a mi hermana y a mi perro que recién lo compré, que me ayudaba muchísimo también en este proceso. Y eso es todo. Básicamente eso es todo. De esa forma yo superé el fallecimiento de mi papá.